Dije que teníamos un invitado y es Frederick Alemán. Él es experto en programación neurolingüística y entrenador también de programación neurolingüística. Bienvenido, Frederick. No, gracias a ustedes. Hablando de entrenamiento, porque por eso te hemos invitado, para que nos des algunas herramientas para transmitirle al público que nos ve de cómo poder entrenar la mente cuando se nos quiera ir para esos lugares catastróficos para nuestro organismo. Bienvenido. Ok. Lo primero que tienes que hacer es realmente preguntarte qué es lo que hace que tu mente se vaya a esos lugares. Me llamó la atención el bloque anterior que estaban hablando realmente de la relación de pastilla, que de repente una emoción te hace una reacción en el cuerpo. Claro, tú puedes tratar la emoción o la reacción con una pastilla, se te quita, pero el que está disparando eso constantemente en tu cuerpo es la emoción. Y ese va a estar ahí hasta que realmente tú cambies eso. Pero ¿cómo tienes que identificarlo? Fácil, preguntándote. ¿Qué realmente me hace a mí sentir estrés cuando voy en el vehículo, cuando estoy en mi casa, con mis hijos, en mi trabajo, en lo que sea? Tú te preguntas. Y te traigo un ejemplo muy sencillo. Llegó una persona que realmente tú lo hablas con él, es tranquilo, totalmente normal. Pero él llegó porque tenía problemas de furia descontrolada. Hablabas con él y tranquilo, no entendías de dónde venía. Bueno, ¿en qué momentos tú eres efusivo? ¿De qué forma tú explotas? Da la casualidad que siempre que andaba con la esposa, él explotaba. ¿Con tus amigos? No. ¿En tu trabajo? No. ¿En tal lugar? No. Ok. ¿Es realmente siempre cuando andas con ella? ¿A la par no puedes estar y explota? No. ¿En qué momento es? Cuando ella realmente me corrige o me dice algo. Entonces yo pierdo los papeles, hago una escena y no me doy cuenta. ¿Cómo te ves tú? Imagínate viéndote tú como que fueras otra persona. ¿Cómo te ves haciendo esa escena? Ridículo. Ridículo, me dice, realmente fuera de control y todo lo contrario. Esa es una parte en la que tú puedes decir, bueno, si yo no puedo arreglar mi emoción, puedo verla. ¿Cómo puedo verme yo actuando de una forma? ¿Cómo puedo verme yo depresivo, enojado, eufórico? Si tú puedes lograr eso y lo puedes hacer, de esa forma es más fácil identificar qué te causa a ti tener ese tipo de situación. Y por ahí te vas. Cuando ya empiezas a ver esto, ¿qué puedes hacer? Bueno, bien fácil. Este es un tip realmente para todos ustedes. Si identificas 5 imágenes iguales que te llevan a tener un comportamiento de depresión, de ira, de angustia, de ansiedad, por lo menos 5, identifícalos, puedes ponerlos como que fueran fotografías, ¿ok? Incluso pueden ser como película, como que esté pasando algo acá y lo estás viendo, pero junta 5. ¿Qué puedes hacer después? Simplemente los pegas, los utilizas, así como que puedes pegarlos y lo pones en una pantalla. Te imaginas que estás en el cine o que estás en la sala de tu hogar viendo la televisión. Pones la película. La pones tantas veces como tú ya no quieras ver realmente ese comportamiento. De esa forma, entonces, estás viéndote conscientemente, pero inconscientemente también estás reconociendo un comportamiento que realmente tú disparas. ¿Qué le puede poner esto fin a que se repita? Fácil. Imagínate realmente que de repente aparecen las grandiosas a la par tuya en la sala, viendo tu película. O estás en el cine y aparece de repente todo el público viendo tu película. No te va a gustar. No te va a gustar realmente. Entonces cuando tú ves, tú puedes verlo porque tú lo ves. Internamente tú lo puedes ver y ahí está la conciencia diciéndote, tú hiciste eso, tú lo hiciste, pero no lo dices. Es como dicen, es mejor decir las cosas, pero en este caso es mejor visualizarlas y que te acompañe alguien a verlas en la mente. Todos tenemos características diferentes o temperamentos, mejor dicho, diferentes. Y hay personas que se nos hace súper fácil desahogar una emoción y hay otras que no. En la muerte, por ejemplo, yo lloré, hice patales, mi hermana se tragó, no lloró, etcétera. A mí me dio risa. Hay gente que le da risa. Increíble, me da ¿Qué pasa
si mi manera de desahogarme fue llorar, pero la de ella fue reírse, ella se está desahogando, o cuando alguien me dice, contame, ¿qué es lo que te pasa? Desahogate. Y yo no puedo expresar mis emociones, que muchas veces, y a los hombres son a quienes por cultura les inhiben expresar emociones. Somos las niñas las sensibles, los hombres tienen que ser fuertes, machos, no lloran. Me imagino que por dentro están, pero cargadísimos de emociones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos podrías aconsejar a lo mejor a los padres a enseñarnos a expresar emociones? O cada quien va a encontrar su manera de desahogarse más adelante. Bueno, eso que tocaste es bien importante. Realmente cada técnica podría ser aplicable a diferentes personas, porque cada persona es un mundo. Realmente, cada persona tiene una representación interna de lo que quiere y de lo que es dentro de su cabeza. No puede generalizar a nadie. ¿Cómo puedes hacer entonces ese cambio? Bueno, lo mismo, utilizando preguntas. Pregúntale a la persona, si en caso, como tú dices, se cierra, no quiere comentarlo, fíjate en la vista. Generalmente una persona que no quiere hablar te va a estar así. Va a ser esto, va a ser esto, viendo a los lados. ¿Por qué? Porque está hablando con él mismo y porque está sintiendo que posiblemente no puede expresar la emoción. Cuando tú ves que hace eso, entonces, ¿qué haces? En PNL decimos, haces un estado separado. Es un separate state, simplemente sacas de la manga cualquier tema, cualquier cosa, una noticia. Te diste cuenta que hubo algo divertido en Disneyland, por así decirlo. Y de repente la persona, ¿y por qué me estás hablando esto si yo no estoy pensando de esto? Desde el momento ya lo sacaste de su pensamiento interno. Entonces tienes que aplicar estados separadores cuando las personas están en estados de shock. Cerrados. Sí, claro, pero tienes que tener ecología lo que vas a hacer, porque no vas a decir un chiste de mal gusto en un funeral, ¿verdad? Pues sí. Entonces obviamente te das cuenta cómo puedes ir midiendo eso tú, pero las personas sí lo hacen. Después de pasar una experiencia traumática que te puede llegar a sumir en una depresión, también en PNL nos enseñaban que nosotros no tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué es lo que uno dice? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces ahí nos estamos machacando más. ¿Para qué? Porque todo tiene un propósito. Porque tú dices por qué, vas a encontrar 1000 razones. O sea, por esto, por lo otro, por esto. Mejor dicho, ¿qué específicamente me hizo reaccionar así? Bueno. ¿Qué encontré? Ok, ¿llegamos hasta aquí con la entrevista? Sí. ¿Sí? Okay. Lastimosamente el tiempo nunca nos alcanza cuando estamos entretenidos. Gracias, Frederick Alemán. Tus teléfonos han quedado en pantalla para cualquier consulta, terapias familiares o individuales.